Se registra, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, por el que respetuosamente exhorta a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos a fin de que emita decreto por el que se establezcan facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, o bien que se adopten las medidas normativas pertinentes para otorgar certeza jurídica a las y los concesionarios de manera ágil y oportuna, que presentan varios diputados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Solicitándole su autorización para dar lectura a una síntesis del punto de acuerdo en virtud de que se encuentra publicado ya en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Quienes suscriben, diputadas y diputados Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, Roberto Lamas Alvarado, José David González Hernández, Eleuterio Ramos Leal, Dayán Cruz Hernández, Pedro Martínez Flores, Jesús Eduardo Vadillo Méndez, Carla Guadalupe Estrada García, María Teresa López García, Marco Vinicio Flores Guerrero, Ana María Romo Fonseca, Alfredo Femat Bañuelos, Renata Libertad Ávila Valadez, Carla Esmeralda Rivera Rodríguez, María Elena Canales Castañeda y el de la voz Carlos Peña, integrantes todas y todos de la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 98, fracción tercera, 102 y 105 del Reglamento General, sometemos a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. En Zacatecas, como en gran parte del territorio del país, se vive la sequía y el abatimiento de los mantos acuíferos, lo que sumado a los altos costos de insumos agrícolas como fertilizantes y sobre todo el costo de energía eléctrica, han afectado la producción de alimentos, poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Conviene al respecto destacar los siguientes datos. El estado de Zacatecas se encuentra ubicado dentro de la franja desértica mundial, con similares características geográficas a la de los desiertos más emblemáticos del mundo. Contamos con un clima seco, con un periodo libre de heladas de 180 días. La precipitación pluvial media es de 510 mililitros por año, con máximas de 900 mililitros y mínimas de 340 mililitros. De acuerdo a indicadores, 5 millones de hectáreas que representan el 67% del territorio estatal registran índices de precipitación, evaporación iguales o menores al 0.6%. O falta de vigilancia para la práctica de la incrementa desenfrenadamente el riesgo de lesiones graves o fatales en caso para de obtener accidente. producción es del 0.5. Es imperativo de un volumen total de autoridades descubrimientos de 2.294 millones de metros cúbicos, las cuencas de Zacatecas solo retienen el 33% equivalente a 761 millones de metros cúbicos y el 67% restante, 1.533 millones de metros cúbicos, se transfieren a cuencas de otros estados. De las 34 cuencas hidrológicas con las que cuenta el estado, 15 ya se encuentran sobreexplotadas y 19 subexplotadas. A pesar del clima seco con la presencia de heladas tempranas y de heladas tardías, la poca disponibilidad de aguas subterráneas, bajas precipitaciones pluviales, suelos áridos y semiáridos, altos de los insumos, el estado de Zacatecas es parte fundamental para la producción nacional. Nosotros, como estado, producimos un gran mérito del sector con 1.2 millones de hectáreas de uso agrícola. El 86% de ellas corresponde a temporal y tan solo el 14% al riego, porcentaje incluso a la baja, superficie que suma los 5 millones de hectáreas de agostaderos de uso pecuario, donde pastorea ganado bovino, caprino y ovino. Zacatecas destaca como una potencia agroalimentaria nacional. Le aportamos soberanía e incursionamos en el mercado con 32 productos del campo. Además de las complejidades climáticas que enfrentan los productores zacatecanos, existen otras adversidades de carácter
administrativo que también inciden en la producción agroalimentaria, tales como procesos tortuosos para la renovación de los títulos de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, y que esta legislatura ha dado cuenta con las distintas mesas y sesiones de trabajo que se ha tenido con productoras y productores del Estado y en las que se le ha acompañado para poder gestionar ante las instancias federales atención, seguimiento y solución. Con la finalidad de agilizar dicho trámite, en anteriores administraciones federales se emitieron diversos decretos por los que se establecieron facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales. Destacan los decretos de facilidades administrativas publicados en el Diario Oficial el 7 de abril de 2014, el 17 de mayo de 2016, el 23 de marzo de 2018 y el 1 de julio de 2019. Los cuales se expidieron con el objeto de renovar las concesiones y asignaciones cuya vigencia había concluido, siendo el último antecedente el publicado en fecha 14 de mayo del 2023 y el cual, según su artículo primero transitorio, estuvo vigente hasta el 30 de septiembre del 2024. La finalidad de dicho decreto fue establecer facilidades administrativas para renovar los títulos de concesión de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, cuyos volúmenes fuesen menores de 50 mililitros y de una asignación para uso público urbano y doméstico, cuya vigencia en ambos casos haya expirado en un plazo dentro de 10 años anterior a la fecha de su publicación y no se haya solicitado prórroga en un plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. La legítima demanda de las y los concesionarios de aguas nacionales en el estado de Zacatecas se enfoca, entre otras muchas necesidades, en la urgencia de contar con mecanismos de simplificación administrativa que les permita renovar sus concesiones, instrumentos en los que se tomen en cuenta las condiciones sociales o económicas en las que una gran mayoría de ellos se encuentran, pues, por ejemplo, al ser un estado migrante, muchas y muchos de ellos emigraron a los Estados Unidos sin que su condición migratoria les permita, en un corto plazo, presentarse a desahogar los trámites correspondientes. En ese contexto, aprovechando el interés manifiesto de la Presidenta de la República por apoyar al sector agrario y, sobre todo, por impulsar la producción alimentaria local, superando las diferencias ideológicas en beneficio de las y los más vulnerables, vemos el momento propicio para solicitar la intervención del Ejecutivo Federal, con el objeto de que se emita el decreto para establecer las facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, con lo que se beneficiará a un importante número de personas productoras zacatecanas, o bien que se adopten las medidas normativas pertinentes para otorgar certeza jurídica a las y los concesionarios de manera ágil y oportuna. Es claro, pues, que la demanda con la que se atendió a las y a los productores en una mesa de trabajo entre legisladoras y legisladores locales, como legisladoras y legisladores federales zacatecanos, requiere más que una buena intención, requiere más que una mesa de diálogo y nos llama y nos invita a la acción. No podemos hablar de las concesiones para los pozos agrícolas si no hay un decreto presidencial. Ese decreto presidencial tiene que ver con una instrucción precisa hacia la Comisión Nacional del Agua para que en Zacatecas las y los productores puedan renovar sus concesiones. Se determine de una vez por todas que todos aquellos concesionarios que han recibido un dictamen negativo puedan revisar y acceder a la posibilidad de poder reconsiderar ante la instancia respectiva que su concesión pueda seguir vigente y con ello puedan seguir produciendo, porque si no atendemos el uno, que es la concesión del agua, difícilmente van a atender el dos, que es pagar las cuotas energéticas. Y si no tienen agua y si no pagan cuota energética, estamos condenando a que las y los productores en Zacatecas cancelen esa posibilidad de vida. Y eso, amigas y amigos diputados, sería atentar contra la propia entidad y la población del campo zacatecano. Es por ello que ante esto
las y los firmantes sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea el presente punto de acuerdo. Primero, esta honorable 65ª legislatura del Estado respetuosamente exhorta a la Presidenta de los Estados Unidos mexicanos a fin de que emita decreto por el que se establezcan facilidades administrativas para la renovación de títulos de concesiones o asignaciones de aguas nacionales otorgados para uso agrícola y pecuario, o bien que se adopten las medidas normativas pertinentes para otorgar certeza jurídica a las y a los concesionarios de manera ágil y oportuna. Finalmente, solicitamos en términos del artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo que pueda considerarse este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución dada la naturaleza e importancia de su tema. Así lo firmaron quienes integramos los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, la diputada de Nueva Alianza y la diputada independiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, en consideración a este punto de acuerdo, le solicito que sea puesto a consideración de esta Asamblea el carácter de urgente y obvia resolución. Gracias, diputado. En razón de lo anterior y atendiendo a la solicitud por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, se consulta a la Asamblea si considera que el presente punto de acuerdo es de urgente u obvia resolución y se dispensen los trámites legislativos ordinarios, por lo que someto a votación nominal